Fabián Di Palma. Conferencista, maestro y pastor, nacido en Buenos Aires, Argentina, es el fundador y presidente de Red Altar, una red apostólica de expansión ministerial que da cobertura y paternidad a varios ministros de Argentina. Cada año visita más de 30 congregaciones en el mundo que son influenciadas por la enseñanza de la palabra. Dirige la Escuela de Dimensión Apostólica, donde cientos de personas cada año son impartidas, activadas, direccionadas hacia el propósito de Dios y nutridas con la cultura del reino. Es autor de varios libros que son usados para equipar y empoderar a creyentes de la obra del ministerio. Escuela de Expansión Ministerial, imponiendo el reino. Guiando a la iglesia a desarrollar mentalidad apostólica, labios de profeta, pies de evangelista, corazón de pastor y sabiduría de maestro. Con ustedes, el conferencista internacional Fabián Di Palma. Efesios capítulo 4 utiliza la expresión edificar a los santos para la obra del ministerio. Esa palabra edificar, edificar a los santos. Los santos deben ser edificados. La santidad es algo progresivo en la vida de las personas. La santidad es algo que se enseña, se explica. La palabra de Dios, Efesios capítulo 4, dice que el Señor provee a la iglesia los dones ministeriales como el de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, a fin de perfeccionar y edificar a los santos para la obra del ministerio. La palabra edificación y la palabra perfeccionamiento tiene que ver con una tarea progresiva. Y como dije hace un momento, la santidad se explica, la santidad se enseña. Y en ese contexto de Efesios capítulo 4, ¿qué es un santo? En ese contexto, santo es alguien que le arde el corazón de pasión por servir a Dios. Santo no es una obra terminada. Santo es un individuo en construcción. Por eso dice a fin de perfeccionar a los santos. Los santos deben ser perfeccionados porque la santidad debe ser enseñada. La santidad no es un total de algo alcanzado. La santidad es algo que se aprende, la santidad es algo que se persigue, la santidad es algo que se busca. Repito, la santidad es algo que se aprende, se persigue y se busca. Uno llega al resultado de santidad en su vida, y podría yo explicar sobre grados de santidad o grados de consagración en la vida de un creyente. La santidad tiene que ver con grados de consagración de la vida de un individuo. Por eso la santidad se busca, se aprende, se percibe. La santidad se anhela, la santidad se persigue y la santidad se anhela. Uno en la santidad crece. Y esos grados de consagración de este individuo al cual llamamos santo tiene que ver con las decisiones que cada individuo toma. Y eso hace que este individuo crezca en grados de consagración a lo que llamamos santidad. En hebreo se utiliza la palabra
kedushá, que tiene que ver con consagrarse y tiene que ver con decisiones que uno toma. Uno crece, se desarrolla en esos grados de santidad como resultado de las cosas a las que le dice que sí, a las cosas que les dice que no. Tus decisiones te definen como santo, como más santo o menos santo, en cuanto a los grados de consagración que uno alcanza. Lo que tú prefieres te define. Si tú prefieres escudriñar las Sagradas Escrituras, eso va a ir marcando tu vida y te va a definir como individuo. El estudiar y escudriñar las Sagradas Escrituras. Esas cosas que tú prefieres te definen. Si tú prefieres adorar a Dios, si tú prefieres congregarte, si tú prefieres obedecer a Dios, eso te va a definir como individuo. Las decisiones y las preferencias nos definen y eso va marcando los grados de consagración en nuestra vida. Los dones ministeriales de Efesios capítulo 4, verso 11, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, son usados para equipar, para edificar y perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Así que también podríamos ver allí cuál es la función que cumple una congregación, una iglesia, un pastor. Como lugar y plataforma de perfeccionamiento. Muchas veces lo he dicho y esto puede ser un poco confrontativo, pero muchas veces he mencionado que la iglesia, o lo que llamamos hoy iglesia, porque iglesia no es el lugar ni el espacio, iglesia somos nosotros como cuerpo. Pero muchas veces los espacios donde nos congregamos es un lugar donde amontonamos gente mediocre. Y es confrontativo lo que digo. Pero no vemos esos espacios como plataformas o ambientes para perfeccionar personas, capacitar personas para que alcancen grados de consagración más elevados en su vida. Cuando Pablo habla de perfeccionar a los santos, la palabra que se utiliza allí en el texto original griego define a un santo como alguien a quien le arde el corazón de pasión por servir a Dios. Así que allí Pablo claramente dice que no andamos perfeccionando a cualquiera, uno perfecciona a los santos. Dice, a fin de perfeccionar a los santos, o sea que cuando Pablo habla de perfeccionar, habla que aquel que va a perfeccionar, va a ejercer el magisterio, la enseñanza, tiene que observar que aquel a quien él va a dedicar tiempo para perfeccionar es un santo. No santo como algo que tiene que ver con alguien que ha alcanzado la perfección, sino como alguien a quien le arde el corazón de pasión por servir a Dios. Cuando, a nivel personal, en la tarea profética magisterial que llevo adelante, yo encuentro personas que les arde el corazón de pasión por servir a Dios, yo me siembro en esas personas. Yo me vuelvo disponible para esas personas.
yo me vuelvo accesible para esas personas. Cuando encuentro personas no perfectas, sino personas que desde las limitaciones de su humanidad, como yo mismo, en medio de nuestras limitaciones, nos arde el corazón de pasión por servir a Dios. Cuando mi pastor, maestro, discipulador, observó en mí que en mi corazón había ese ardor y esa pasión por servir a Dios, él se volvió accesible, maestro, consejero, discipulador, direccionador para mi vida. Es un poco fuerte esto, pero literalmente yo me he encontrado con gente que a mí me hace perder el tiempo y yo no tengo tiempo para perder. No tengo tiempo para andar con niñerías y madurez en las personas. Observo a quién le arde el corazón de pasión por servir a Dios desde sus limitaciones, y cuando ahí volví. ¿Me escuchan, Hugo? ¿Me están escuchando? ¿Sí? Porque algunos se me frizaron acá. Perfecto. Está tormentoso acá un poquito el clima y puede ser que eso esté... Ahí vuelvo. Ahí estamos. Perfecto. Cuando yo encuentro a alguien que le arde el corazón de pasión por servir a Dios, yo me siembro en esas personas. A fin de que perfeccionarlo para la obra del ministerio. Cuando, repito, mi pastor encontró eso, a mí me puso aparte y comenzó a tratar conmigo como una persona que a mí me interesaba escuchar la enseñanza, me interesaba ser corregido. En un momento hablé con mi pastor y le dije: le entrego mi corazón para que usted vaya conmigo hasta las últimas consecuencias, porque quiero cumplir el plan de Dios en mi vida, quiero conocer el propósito de Dios, quiero caminar en la voluntad de Dios, quiero alcanzar mi destino profético. Y autoricé a mi pastor en ese momento a ir conmigo hasta las últimas consecuencias. Y contaba estos días una oración que mi pastor hizo. Yo tendría unos 18 años, mi pastor hizo por mí una oración. Un día él habló sobre el plan de Dios, el propósito de Dios, la voluntad de Dios. Yo pasé al frente y él oró por muchas personas ese día, pero cuando oró por mí, la oración que hizo me acompaña hasta el día de hoy. Él ya partió a la presencia del Señor, pero esa oración todavía está activa en las regiones celestes, porque él oró: nada que hagas fuera del plan y el propósito de Dios va a funcionar. Nada que hagas fuera del plan y el propósito de Dios te va a ir bien. Nada que hagas fuera de la voluntad de Dios te va a ir bien. Y él me dijo: porque viniste al altar y preguntaste por la voluntad de Dios. De acá hay 300 personas y no pasaron aquí. Y él me dijo al oído: de los 300 que están aquí, pasaron 10 que quieren saber sobre la voluntad de Dios. Todos habían escuchado el mensaje. Los 300 que estaban ahí esa noche escucharon el mensaje sobre el propósito de Dios, la voluntad de Dios, el plan de Dios, el destino profético. Todos escucharon el mensaje, pero todos miraron el reloj a ver cuándo el pastor terminaba para irse. Para 290 el mensaje fue un mensaje más, pero hubo 10 que pasamos adelante, hubieron 10 que pasamos adelante y que queríamos saber cuál es el plan de Dios, cuál es la voluntad de Dios, cuál es el propósito de Dios, cuál es nuestro destino profético. De 300, 290 no pasaron a preguntar, pero 10 pasaron y preguntaron: ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios?
Y el pastor me dijo al oído: por cuanto viniste al altar a preguntar cuál es el propósito de Dios, porque viniste al altar para preguntar cuál es la voluntad de Dios, cuál es tu destino profético, mi oración es esta por ti. Nada que hagas fuera de la voluntad de Dios y de su propósito va a funcionar, porque quieres saber sobre el plan de Dios y la voluntad de Dios. Y esta va a ser una señal en tu vida. Y te vas a dar cuenta que cuando te sales de la voluntad de Dios, del propósito de Dios, las cosas de Dios no van a funcionar. Las cosas no van a funcionar. Y vas a tener que orar y buscar el plan, la voluntad de Dios y el propósito de Dios. Porque nada, por cuanto viniste aquí al altar a preguntar, nada que hagas fuera de la voluntad y el propósito de Dios te va a salir bien. Y esa oración todavía me sigue, esa oración que mi pastor hizo. Y siempre mi pastor se volcó, se brindó, se sembró en mí, en esa tarea de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Los que son líderes, que están aquí y son ministros, aprendan a observar y a discernir que no podemos darle tiempo a personas que no aman la voluntad de Dios y el propósito de Dios. Hay gente que, como aquella noche, son los 290 que escuchan, pero busquemos los 10 que quieren saber sobre la voluntad de Dios, que les arde el corazón de pasión por servir a Dios. Y en esas personas nos sembramos. El apóstol Pablo dice: a fin de perfeccionar no a cualquiera, sino a los santos. Identifiquemos quiénes son los que les arde el corazón de pasión por servir a Dios, y en esas personas yo siembro mi consejo, el magisterio de la palabra. Debo discernir que no todos son los santos que quieren ser edificados. El hecho que estén sentados dentro de un templo no significa que sean los santos que quieran ser edificados, y mucho menos perfeccionados para la obra del ministerio. Así que la tarea de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio es una tarea desafiante para apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, donde debemos discernir, donde de manera intencional debemos hacer una acepción de personas. Pero ¿cómo? Si la Biblia dice que no hagamos acepción de personas. Dios no hace acepción de personas en cuanto a los que Él va a salvar, y en cuanto al mensaje de salvación no hay acepción de personas. Pero sí, señores, hay acepción de personas para el ministerio. Y debemos aprender a hacer esa acepción de personas. ¿Quién es el santo que le arde el corazón de pasión por servir a Dios? En el área de sonido de las congregaciones debemos encontrar gente santa. ¿Qué significa? Gente que le arde el corazón de pasión por servir a Dios, que quiere hacer la tarea del sonido con excelencia, que se va a consagrar para eso, que está tocando un instrumento de sonido, una consola de sonido, pero esa es una plataforma para que el mensaje lleve con claridad, quizás a través de las redes sociales. A veces ponemos a cualquiera, por ejemplo, a manejar el sonido de la iglesia, o ponemos a cualquiera a hacer cosas, y no es así. Debemos perfeccionar y capacitar y edificar a las personas que les arde el corazón de pasión por servir a Dios. En esas personas me siembro, a esas personas les doy tiempo, les dedico mi consejo, porque sé que esa persona, como le arde el corazón de pasión por servir a Dios, va a valorar mi tiempo, va a valorar mi consejo. A mí hay gente que literalmente me hace perder el tiempo. Yo evalúo 6 meses, 1 año, dentro de 2 años, o miro hacia 1 año atrás, hace 2 años atrás, y yo me doy cuenta que hay gente con la que perdí el tiempo. Hubo gente que no valoró mi tiempo magisterial, pastoral, mi tarea de consejero, y me doy cuenta que de repente les estuve dando el tiempo a personas que no les arde el corazón de pasión por servir a Dios. Por eso cada vez me vuelvo más selectivo, y alguien puede decir: uy, qué exigente. Cada vez me vuelvo más selectivo con quién comparto mi tiempo, con quién comparto mi consejo. Aprendí con los años que nunca le voy a dar un consejo a alguien que no me lo pide.
No le voy a dar mi consejo a alguien que no lo busca, que no lo aprecia. Aconsejo a alguien una vez y después veo qué hace con el consejo que le di. Pero si no aprecia y valora y toma una directiva a través del consejo, no voy a seguir dándole mi tiempo, porque yo necesito seguir estudiando, tengo cosas muy importantes que hacer, tengo un matrimonio al cual le dedico mucho tiempo, tengo muchos libros que escribir, tengo muchas situaciones por las cuales orar, y debo discernir quién es el santo que le arde el corazón de pasión por servir a Dios. ¿Quiénes son los que aman lo que yo amo? Entienden lo que les he explicado. Mi tarea profética, magisterial, es que a la gente se le revelen secretos. Porque sé que si hay un secreto del reino de Dios que se le revela, esa persona va a amar el secreto revelado, lo va a obedecer, lo va a llevar a la práctica y va a vivir en ese secreto revelado. El apóstol Pablo dice a los corintios, los apóstoles somos administradores de los misterios de Dios. A veces la gente no entiende que cuando está frente a un maestro de la palabra, a un mayor en la fe, está frente a un administrador de los misterios de Dios. A mí me llevó un tiempo entender eso, que mi pastor, maestro, discipulador, era para mí un administrador de los misterios de Dios. Él supo cómo ir revelando esos secretos de los misterios de Dios de manera que yo los pudiera entender. Para mí, mi pastor en ese momento fue alguien que Dios usó para decodificar secretos, decodificar misterios, que yo fui entendiendo con el tiempo. Y Corintios dice, y ahora vamos a encontrar ese texto, que somos administradores de los misterios de Dios. Entonces, como administrador de los misterios de Dios, yo voy a administrar esos misterios de Dios no a cualquiera, sino a las personas que le arde el corazón de pasión por servir a Dios, que van a tomar esos misterios de Dios y los van a llevar a la práctica, los van a vivir. Cuando un misterio de Dios se me revela a través de los ungidos que Dios me asigna, ese apóstol, ese profeta, ese evangelista, ese pastor, ese maestro, es un ungido que Dios asignó a tu vida para equiparte y darte las herramientas para que alcances tu destino profético. Primera de Corintios 4:1 es el texto que acabo de compartir. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Cuántas veces a mí me ha tocado compartir, revelar misterios de Dios a personas que abrazaron esos misterios y los llevaron a la práctica? Y su vida de fe fue revolucionada. Dios te asigna un ungido, y si leemos Efesios 4 dice que el Señor Jesús, que ascendió a lo más alto, dio dones a los hombres. El Señor Jesús, luego de haber resucitado y estar a la diestra del Padre, ascendió a lo más alto y le dio dones a los hombres. Búsquenlo, Efesios capítulo 4. Dice que el Señor ascendió a lo más alto y a la diestra del Padre, desde allí dio dones a los hombres. ¿Y cuáles fueron los dones que desde la diestra del Padre de lo más alto el Cristo resucitado derrama? ¿Cuáles son esos dones? Y dio dones a los hombres. ¿Cuáles son esos dones? Inmediatamente después, lean 4:11 de Efesios, y ahí vamos a encontrar cuáles son esos dones que Él da desde la diestra del Padre, desde lo más alto. ¿Qué hizo? Constituyó a algunos
apóstoles, a otros profetas. Esos son los dones, los regalos. Un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor y maestro que viene del corazón de Dios, es un don, es un regalo. Dios te asigna un pastor, Dios te asigna un ungido, un maestro, un evangelista, un apóstol, un discipulador. Dios te asigna un decodificador de misterios. Dios te asigna un hombre que te va a revelar y te va a decodificar misterios para que los misterios te sean revelados y tu vida sea edificada, perfeccionada para la obra del ministerio. Dios te asigna un ungido para perfeccionarte para la obra del ministerio, para que te vuelvas útil para el reino de Dios. Y ese ungido que Dios te asigna te provee herramientas, te revela secretos, disipula, perfecciona tu vida. A mí, en mi tarea profética magisterial, me toca identificar a las personas que les arde el corazón por servir a Dios. Y digo, este me lo asignó Dios para que yo lo perfeccione. Este me lo asignó Dios para que yo lo disipule. Este lo asignó Dios. Y algunos me sacan canas. Me han sacado canas, pero yo estoy contento porque me lo asignó Dios. Me lo confió a mí. Habiendo tantos otros, Dios me lo confió a mí. Porque yo identifico también, oro por el que se sienta a mi lado. Hay gente que a veces se me sienta a mi lado. Aquí tengo personas que acá en Estados Unidos me llevan con su auto y no es casualidad que se sentó a mi lado. No es casualidad que está ahí para llevarme a alguna actividad que tengo. A veces descubro que Dios me lo sienta al lado a propósito, me lo asignó Dios. Y vienen como choferes y terminan llorando, vienen como choferes y bajan del auto hablando en lengua. Vienen como choferes y Dios les sale al encuentro en el lugar donde me llevaron, donde voy a ministrar. Entonces me doy cuenta que Dios me lo asignó y tengo que identificar a las personas que Dios me asigna. Y voy descubriendo que hay santos a los que les arde el corazón de pasión por servir a Dios, pero necesitan encontrarse con el don dado por Dios, que es el ungido que Dios asigna para perfeccionarlo. Por eso no puedo andar perdiendo mi tiempo y parece que uno fuera despectivo, confrontativo, pero no puedo andar perdiendo mi tiempo con cualquiera. Yo ando buscando, identificando santos, personas que les arde el corazón de pasión por servir a Dios. Y en esas personas yo me siembro, a esas personas les dedico tiempo. Yo he cruzado el país, mi país lo he cruzado por una persona. He cruzado fronteras por una persona. Yo he cruzado fronteras. He hecho miles de kilómetros por una persona. Porque si yo descubro que esa persona me la asignó Dios y es un santo que está buscando la guía de Dios, que quiere conocer la voluntad de Dios, yo he cruzado fronteras, kilómetros, he viajado, porque he aprendido a identificar quiénes son las personas que les arde el corazón de pasión por servir a Dios y me siembro en esas personas. Por eso escribo libros, por eso escribo manuales, por eso hago estas escuelas. De todos los que están aquí conectados esta noche debe haber algún santo, a alguien que le arde el corazón de pasión por servir a Dios. Bueno, usted sabrá quién es usted. Ustedes sabrán si el tiempo que yo estoy dando esta noche es tiempo invertido o tiempo perdido.
Yo anhelo que haya al menos un santo y que este tiempo no se pierda. Que haya 2, que haya 3, que haya 5 y que este tiempo no se pierda y que puedan ser edificados y perfeccionados. Quizás sea una enseñanza que le entra por un oído, sale por el otro, pero por otro lado pueden decir, no, esta escuela me la asignó Dios. Me la asignó a Dios para capacitarme, para perfeccionarme, para nutrirme. Esta escuela me la asignó Dios para que mi vida prospere. Esta escuela me la asignó Dios. Dios te asigna personas, Dios te asigna ungidos, Dios te asigna mantos. Y hay que saberlos aprovechar, hay que saberlos discernir. Porque también el día que naciste, Satanás te asignó un verdugo para que nunca alcances tu destino profético. Satanás asigna verdugos, demonios, espíritus inmundos, huestes espirituales de maldad que van a moverse a lo largo de toda tu existencia para que nunca alcances tu destino profético y nunca te mantengas en la voluntad de Dios. Pero Dios contrarresta eso, así como Satanás asigna verdugos. La palabra de Dios dice en Jeremías capítulo 1, antes que nacieses te santifiqué y antes que nacieses encapsulé dentro tuyo un propósito y naciste con un destino. Si ustedes leen capítulo 1 de Jeremías, Jeremías no nace por nacer. Hay un propósito encapsulado dentro de él. Dice, antes que nacieses te santifiqué y antes que te formara en el vientre de tu madre yo te di por profeta a las naciones. Él nace con destino y propósito encapsulado dentro de él. Pasaron 30 años de la vida de Jeremías hasta que Jeremías descubre su destino y su propósito. Él pensaba que había nacido para una cosa, pero nació para otra. Y dentro de él había un destino y había un propósito que alrededor de los 30 años lo descubre. Y Dios le revela eso y le dice, antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Ahora lo estás descubriendo, pero naciste con eso dentro tuyo. Hay cosas que hoy tú estás descubriendo, pero naciste con eso dentro tuyo. Naciste con un talento, naciste con una habilidad, naciste con un propósito. Lo estás descubriendo ahora, cuando de repente tus manos hacen cosas extraordinarias, cuando vienen unas ideas inusuales, descubres que hay destino, que hay propósito en tu existencia. Así que, terminando, estamos llegando ya al final de este tiempo de enseñanza. Quizá me extienda unos minutitos más porque al final no leí Apocalipsis, que era el tema central de hoy, pero lo voy a usar para el cierre. Dios te asigna ungidos, así como Satanás te asigna verdugos. Un santo no es un hombre perfecto. Pablo dice, yo mismo no hablo como aquel que lo ha alcanzado todo. Prosigo a la meta del supremo llamamiento. Pongo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Un santo es alguien a quien le arde el corazón de pasión por servir a Dios. La pregunta que deberías hacerte esta noche es, ¿me arde el corazón de pasión por servir a Dios o soy un número en una congregación? Soy uno más en una congregación. ¿O me arde el corazón de pasión por servir a Dios? Ayer hablaba con un pastor que lloraba al final de nuestra conversación y me decía, tengo tantos años de ministerio y ya no recuerdo qué día me dejó de arder el corazón de pasión por servir a Dios. Me dijo, tengo tantos años de ministerio, pero hace mucho tiempo y no sé cuánto hace. Me dejó de arder el corazón de pasión por servir a Dios.
hago porque tengo que hacer, predico porque tengo que predicar, pero hace tiempo que esto ya no es una realidad en mi vida. Me decía este pastor con lágrimas, quisiera que me vuelva algún día. No lo vio como algo cercano, lo vio como algo muy difícil, y muy lejano. Me dijo, quisiera algún día, antes de terminar mi vida en esta tierra, que me vuelva a arder el corazón de pasión por servir a Dios. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Para quién lo hago? ¿Cuándo lo hago? ¿Por qué lo hago? Son preguntas que debiéramos hacernos. Me arde a mí el corazón de pasión por servir a Dios, y eso no significa estar metido en las cuatro paredes de un templo. Soy un santo que quiero ser perfeccionado, edificado, o soy un número más de esto que hoy llamamos iglesia. Hoy nosotros llamamos iglesia. No sé si esto que nosotros llamamos iglesia, Dios la llama iglesia, pero bueno, nosotros llamamos iglesia, también llamamos apóstoles a quienes no son apóstoles, llamamos profetas a quienes no son profetas. Por eso una de las características que se revelan en el libro de Apocalipsis en cuanto al carácter de la iglesia es: has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Hoy llamamos iglesia a algo que no sé si en la Biblia es llamado iglesia. Yo veo la iglesia como un lugar para ser perfeccionado, edificado, capacitado, o es un lugar donde yo llego a ser un número más. Me arde el corazón de pasión por servir a Dios. Si Dios me asigna un ungido para capacitarme, lo escucharé. Son preguntas, ¿no?, que deberíamos hacernos. Efesios capítulo 4 dice que uno de los planes de Dios es que nos volvamos útiles a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Este texto me revela gente que se vuelve útil, el inútil que se vuelve útil. Para que sirvan para algo, para la obra del ministerio. Deberíamos estar evaluando nuestro nivel de utilidad, si somos operativos en el reino. Tendremos que evaluar eso, mi nivel de productividad y de utilidad. ¿Soy útil? ¿Soy productivo? ¿Soy eficaz? ¿Sirvo para algo en la iglesia? Una pregunta, ¿no?, confrontativa, pero que nos tendríamos que hacer. ¿Sirvo para algo en la iglesia? ¿Sirvo para algo en el reino? ¿Sirvo para algo? ¿Soy útil para la obra del ministerio? ¿Sirvo para algo? ¿Soy útil? ¿Tengo dones? ¿Tengo talentos? ¿Tengo habilidades? ¿Las pongo al servicio del reino? ¿Me arde el corazón de pasión por servir a Dios? A fin, porque tiene un fin, Efesios 4:11, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, ¿no? Dios no constituye apóstoles para que ostenten de su riqueza. Dios no constituye apóstoles para que ostenten de sus títulos. Dios no constituye profetas para que me adivinen el futuro. Dios no constituye pastores simplemente para que me apacienten. Dios no constituye maestros simplemente para que yo escuche la profundidad de lo que ellos conocen. Hay algo que tengo que hacer con eso.
hay algo que tenemos que evaluar en estos días. Y para terminar, empiezo con el texto que elegí para lo que voy a enseñar durante estas semanas aquí en las escuelas de escatología. ¿Cómo termina el libro de Apocalipsis 22:17? Dice, el espíritu y la novia dicen, ven. El espíritu y la novia hablando el mismo idioma. Dice que el espíritu y la novia dicen bien, dicen ven. Hay un momento donde el espíritu y la novia van a decir lo mismo. Y la pregunta es, hoy, ¿qué dice la novia y qué dice el espíritu? El espíritu y la novia, al final de Apocalipsis 22:17, el espíritu y la novia hablan el mismo idioma. El espíritu y la novia se entienden. El espíritu y la novia quieren lo mismo. El espíritu y la novia aman lo mismo, anhelan lo mismo, piden lo mismo. Hablan el mismo idioma, aman lo mismo, anhelan lo mismo y piden lo mismo. El espíritu y la novia dicen, ven. ¿Qué dice el espíritu hoy y qué dice la novia? ¿Cómo está hablando la novia hoy? ¿Qué dice la novia? ¿Qué busca la novia? ¿Qué quiere la novia? La novia es la iglesia. ¿Qué quiere la novia? ¿Qué busca la novia? ¿Qué anhela la novia? ¿Qué perfumes usa la novia? ¿Cómo se está vistiendo la novia? Dice el espíritu y la novia dicen, ven. ¿Cómo se está vistiendo la novia? ¿Qué perfume usa la novia? ¿Qué lenguaje usa la novia? Los gustos de la novia la definen, señores. Lo que la novia prefiere, la define. Hoy la novia prefiere, anhela, busca, ama cosas. La novia se ha corrompido, la novia se ha prostituido. Apocalipsis habla de algo que a mí me ha impactado y será el tema central de estas conferencias de escatología. El espíritu y la novia dicen ven. El espíritu y la novia dicen ven. Hoy el espíritu dice una cosa, la novia dice otra. Y los dones ministeriales, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, tienen como fin preparar a la novia con un vestido blanco, puro y resplandeciente. La tarea de los dones ministeriales es ataviar a la novia, prepararla. Ataviar a la novia. La tarea de los dones ministeriales, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, es ataviar a la novia, ataviarla. Porque se le ha concedido que se vista con lino fino, blanco y resplandeciente, pero nos toca ataviar a la novia. Prepararla. Y termino. ¿Qué texto este? Creo que los va a dejar pensando y espero que los deje pensando. El espíritu y la novia dicen ven. El espíritu, yo cuando comencé a leer, estaba hojeando Apocalipsis y me dijeron que tenían que ministrar sobre escatología estos días. Pregunté al Espíritu Santo, hay tantos temas de escatología para enseñar y ministrar, y cuando estaba hojeando el libro de Apocalipsis, el Espíritu Santo llamó mi atención al último versículo ahí, Apocalipsis 22:17, el espíritu y la novia dicen
ven. El espíritu y la novia dicen, ven. ¿Y cómo termina Apocalipsis? Sí ven. ¿Tienen ahí Apocalipsis abierto? Sí ven, Señor Jesús. El espíritu y la novia dicen, ven. Sí ven, Señor Jesús. Acá tengo mi Biblia y el espíritu y la esposa y la novia dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Observen el verso 20. Amén. Sí ven, Señor Jesús. Estamos hablando, ¿qué idioma estamos hablando? Yo estos días digo, tenemos que calibrar, ¿no? Si lo que la esposa, la novia quiere, estamos queriendo lo que el Espíritu Santo quiere. Días atrás estaba hablando sobre escatología y alguien me dijo, ¿qué apuro tenés en el rapto? ¿Qué apuro tenés en el cumplimiento de las profecías bíblicas? Porque cada tanto, muy espaciadamente, escribo algo sobre escatología en mi página de Facebook. Entonces siempre aparece alguno que me llama extremista, que ando asustando a la gente, qué urgencia tengo, qué necesidad tengo. Y me encuentro con ese tipo de personas. Y todo el tiempo veo que hoy la gente busca otra cosa, la gente necesita otra cosa o va en otra dirección. Pero va a llegar un momento que vamos a tener que evaluar si realmente somos los santos. Y vuelvo y repito, no tiene que ver con estar sentado y metido en un templo durante toda la semana. Piensen en esto. Santo es aquel a quien le arde el corazón de pasión por servir a Dios. El espíritu, la esposa, el espíritu, la novia dicen ven. Y yo estoy de acuerdo con ese clamor. Y termino esta noche esta clase diciendo, sí, ven, Señor Jesús. Sí, ven, Señor Jesús. Hasta aquí la enseñanza de hoy. Espero haberlos edificado, haberles provisto algunas herramientas para la realidad de tu presente, que esto te equipe para que te pares en la voluntad de Dios y camines con pasos firmes hacia el cumplimiento de tu destino profético. Quiero dejarlos aquí, enviarles un abrazo, saludarlos a todos. Algunos los he saludado, a otros no, pero un abrazo para todos. Veo que también está allí Susi de Bolivia y algunos de Chile, Marita desde New Jersey, qué bueno, Marita, Samuel y Gabriela, y Pamela y Omar desde Mendoza, hay varios de Mendoza. Qué alegría saber de ustedes. Bendiciones, apóstol. Bendiciones, y veo que también está Ana Barte desde Tucumán, Dalia desde Campana. Creo que vi también ahí al pastor Juan Miller y también a algunos de la familia Cortés. Bienvenidos a todos. Pastor Juan, bienvenido. Bendiciones, Pastor Juan. Dios te bendiga, apóstol. Estamos orando por cada uno de ustedes, profeta Giselle allí, Hugo y Norma. Una alegría que
que hayan estado con nosotros esta noche. Jocelyn también. Veo que también están otros hermanos de Campana. Una alegría que estén con nosotros. A los que quieran, pidan la grabación. Esta enseñanza va a estar grabada y preparada a disposición de ustedes los próximos días. Les mando un abrazo. Déjenme tener un tiempo final de oración por ustedes. Simplemente una palabra de cierre, de bendición, proclamando sobre ustedes que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga y les guarde. Que Yahweh, el creador del universo, renueve el espíritu de tu mente y alumbre los ojos de tu entendimiento. Que el Rey del universo te bendiga y te guarde. Derrame sobre ti espíritu de sabiduría y de revelación. Que mi Padre Dios Todopoderoso te permita traer cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Que tomes autoridad bajo la unción del Espíritu Santo para derribar todo argumento que en tu cabeza se levante contra el conocimiento de Dios. Es mi oración. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Te mire con agrado y haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia y la bendición de la paz repose sobre tu vida. En el nombre de Jesús, de Yeshua, mi Salvador, mi Mesías, mi Redentor. Amén, amén y amén. Esto fue Escuela de Expansión Ministerial, imponiendo el reino, guiando a la iglesia a desarrollar mentalidad apostólica, labios de profeta, pies de evangelista, corazón de pastor y sabiduría de maestro, junto al conferencista internacional Fabián Di Palma.